que quiero sobre todo en el principio ya expresar mi testimonio de gratitud al profesor Javier Anzuategui por su amable invitación a participar en estas jornadas del curso de posgrado de la Universidad Carlos III y agradecerle sus cordiales, sus generosas palabras de presentación. Ha magnificado mi currículum, pero bueno, yo creo que eso es razón de más para que le esté agradecido, ¿no? Y decir también que me siento muy honrado, muy contento con la presencia aquí de viejos y muy buenos amigos desde hace mucho tiempo, de profesores muy prestigiosos de esta universidad, con los cuales siempre he mantenido una relación personal y científica excelente y que ahora pues me congratulo de poderlos ver de nuevo. Lo ha dicho el profesor Anzuategui y es verdad. Para mí la Universidad Carlos III es como mi segunda casa académica. Desde que fue fundada por aquel gran maestro y amigo, Gregorio Peces Barba, yo siempre he tenido aquí la oportunidad de impartir cursos de doctorado, de máster, de participar en congresos, programas y proyectos de investigación. Y por tanto me encuentro aquí muy a gusto una vez más y os estoy muy agradecido a todos, también a los alumnos, que a muchos no tengo la oportunidad de conocerles todavía, espero que les conoceré más adelante, porque ya digo, en esta atmósfera se encuentra uno siempre a gusto, se encuentra uno contento. El tema sobre el que va a versar mi charla le he puesto un título de los derechos humanos y sus enemigos, la corrupción política. Título veréis que está un poco inspirado en la célebre obra de Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? Y claro, aquí quienes nos hemos dado cita esta mañana en esta aula somos en principio todos amigos de los derechos humanos, no solo porque los estudiamos, porque nos interesan, porque es un tema de nuestra especialización disciplinaria, pero también porque tenemos un cierto compromiso cívico con los derechos humanos. Queremos defenderlos, los estudiamos para defenderlos. No hay una ruptura en nuestra personalidad diciendo, no, yo soy estudioso, pero luego conculco los derechos. Se puede decir que hay una presunción, no solo juris tantum, sino juris et de jure, de que los estudiamos porque queremos promocionarlos y porque queremos que estén garantizados en la sociedad actual, ¿no? Pero hay fenómenos ominosos de enemistad hacia los derechos humanos que están, por desgracia, en la mente de todos: la guerra, la opresión, la intolerancia, el hambre. Son fenómenos contrarios a lo que significan los derechos humanos. El que haya personas que en nombre de un fundamentalismo, un fanatismo, obligan a miles de seres humanos a tener que abandonar sus casas, sus viviendas, su hábitat, para buscar refugio, para salvar su vida, ¿no? Es grave, ¿no? Y nos tiene que interpelar como amigos de los derechos humanos frente a estas situaciones de enemistad. Los problemas de violencia de género, tantos temas que podríamos traer aquí a colación. Pero un cáncer para el Estado de Derecho y para el ejercicio de las libertades es también ese otro enemigo de los derechos humanos bastante implacable, que es la corrupción política, y sobre el que van a versar estas reflexiones. Un buen amigo del profesor Anzuategui y mío, el profesor Samuel González, que imparte criminología en la Universidad Nacional Autónoma de México y que desempeñó importantes responsabilidades en el Ministerio de Justicia de México en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, y luego fue codirector en Viena de un centro de Naciones Unidas para la lucha contra la criminalidad internacional organizada, es decir, una persona especializada en el tema de la lucha contra la corrupción. Fue designado luego como cónsul de México en la ciudad de Sevilla. De ahí data mi buena amistad con él. Yo prologué su tesis doctoral y desde entonces tenemos una gran amistad. Yo le dije cuando fue nombrado cónsul, digo, ¿tú eres cónsul de carrera? Dice, no, yo soy cónsul a la carrera. He tenido que huir de México porque el gobierno me ha dado esta salida porque estaba amenazada de muerte mi mujer, mi hija y yo mismo, ¿no? Y el gobierno creyó, el gobierno mexicano, que lo más efectivo para salvaguardar mi propia supervivencia era enviarme a España como cónsul.
Pues este señor un día le invitamos en Sevilla a dar una charla sobre precisamente el tema de la corrupción, el tema que nos ocupa, y la comenzó con la siguiente anécdota, que yo creo que es significativa. Dice que el viajero que vaya a la ciudad mexicana de Guadalajara verá que uno de sus edificios más emblemáticos es el Palacio de Exposiciones y Congresos. Y que en ese Palacio de Exposiciones y Congresos existe una gran lápida que conmemora la reunión que tuvo lugar al principio de la década de los años 90 del pasado siglo de jefes de Estado de la Comunidad Iberoamericana, España, Portugal y los países iberoamericanos. Unos 20 jefes de Estado, 22 jefes de Estado, creo recordar. Pues bien, el viajero quedará asombrado cuando, leyendo los nombres de estos altos dignatarios, compruebe que de ellos 12 fueron luego procesados por temas de corrupción política. El asombro se convertirá en perplejidad cuando vea que el tema objeto de aquella reunión fue la gobernanza y las técnicas del buen gobierno. A muchos no les aprovechó demasiado la presencia en ese congreso. Pero luego ya el asombro, la perplejidad se transformará en una cierta indignación cuando compruebe que de los 12 procesados, tan solo uno fue a la cárcel, Fujimori, presidente del Perú. Los demás fueron absueltos, hubo un sobreseimiento del proceso o un indulto posterior. Claro, el tema es grave, más grave todavía cuando algunos de los que no han sido procesados, de los que no fueron procesados por corrupción política, eran mandatarios de países donde las garantías procesales y penales no funcionan lo bien que debieran. Y también porque existían allí mandatarios que ellos no han sido procesados por corrupción política, pero han sido personas allegadas a ellos, familiares o amigos, etc. Entonces el panorama es bastante desolador. Dos advertencias quiero hacer, no obstante, a esta anécdota de Samuel González. La primera, no tenemos que ser masoquistas quienes pertenecemos a la comunidad de países iberoamericanos, porque esto no tiene que consolarnos, pero en otras latitudes también hay corrupción política. La hay en Estados Unidos, en la Europa Unida, en la Unión Europea, en muchos países, y la hay en África, en Asia, en fin, o sea, que por desgracia es un tema global, es un tema que se ha globalizado a escala planetaria. Y la otra advertencia, no pensemos que esto es un tema de hoy. Ya, y en esto voy a detenerme un poco, ya en el pasado hubo autores que denunciaron estas prácticas de corrupción política. Por ello, para dar un cierto orden a estas consideraciones, me ocuparé sucesivamente de tres problemas, o se quiere de tres bloques temáticos. En primer lugar, realizaré una breve aproximación a algunos momentos históricos de esa lucha o de esa denuncia del tema de la corrupción política en la historia de la filosofía del derecho y del Estado. En segundo lugar, intentaré trazar una delimitación conceptual de qué es lo que entendemos por corrupción política, distinguiéndolo de otras figuras que a veces son limítrofes, ¿no? Y por último, voy a plantear algunos remedios, voy a esbozar algunos remedios que existen en las sociedades democráticas para luchar contra la corrupción política y contra sus efectos en el ámbito de las libertades. Entrando en el primer aspecto de los temas que voy a tratar, señalaré que ya prácticamente en la génesis de lo que es el pensamiento jurídico-político de Occidente, en la cultura griega, que en un texto importante, nada menos que el Tratado de la Política de Aristóteles, el estagirita señala unas formas legítimas de gobierno y frente a ellas, frente a esas formas legítimas o puras de gobierno, establece las formas corrompidas del gobierno. Las formas puras, como sabéis que estoy recordando cosas que seguro habéis estudiado, eran la monarquía, gobierno de uno, pero en interés público, en interés de todos. En segundo lugar, la aristocracia, que es el gobierno de los más sabios y los más virtuosos de la ciudad, también en interés de toda la polis, en interés de la ciudad. Y por último, la democracia, gobierno del pueblo, pero respetando leyes, respetando las normas de la ciudad y buscando también un interés colectivo.
un interés de la ciudad en su conjunto. Pero estas formas se pueden corromper, se corrompen cuando la monarquía se convierte en tiranía, gobierno de uno para buscar su propio interés, en oligarquía. Aristóteles dice, gobierno de unos pocos que solo quieren enriquecerse, dice directamente, no buscan otro interés, enriquecerse, pocos y que quieren el gobierno para enriquecerse. Y la demagogia, que es el gobierno del pueblo, pero que no busca el interés colectivo, sino que busca satisfacer sus pasiones, sus intereses más inmediatos, ¿no? Y se deja seducir por esos demagogos que lo único que hacen es halagar esas pasiones o esos intereses, y eso lleva al desastre de la comunidad. Bueno, no querría recordar, porque creo que merece la pena, que hace muy poco tiempo nuestro querido amigo y compañero Eusebio Fernández ha publicado unas interesantísimas trabajos y páginas sobre la democracia en Grecia, llenas de lucidez y de precisión, ¿no? Pues bien, en el pensamiento romano nos encontramos con el testimonio de un autor romano, pero nacido en Córdoba, Lucio Aneo Séneca, que en su tratado de Constantia Sapiens dice que así como una cosa buena se corrompe cuando se degrada en mala, también un buen gobierno de una república o de un imperio se degrada cuando se pervierte y se convierte en malo. ¿Y cuándo ocurre esto? Séneca, como estoico, lo tiene muy claro. Cuando quien gobierna no sigue la recta ratio, el dictamen recte rationis, sino que sigue su capricho, sigue su arbitrio o una voluntad contaminada de pasiones, ¿no? En el Alto Medievo estoy haciendo un recorrido, como veis, telegráfico, rapidísimo por la historia, pero simplemente para que tengamos unas calas, unos apuntes para ser conscientes de que esto no es un fenómeno nuevo. Hay un texto de un autor ligado a la ciudad donde vivo, Isidoro de Sevilla, Las Etimologías, donde dedica un fragmento donde señala una frase que luego tuvo mucha repercusión posterior. Dice, rex eris si benefacies, serás rey si actúas bien, si persigues el bien, si no, no mereces ser rey. Y ahí hace unas breves reflexiones de deontología política sobre cómo tiene que ser un buen gobierno, que sirvieron de base, según un estudio muy reciente de un profesor alemán, de Karl-Peter Sommermann, se llama Staatsziele, los fines del Estado, donde dedica una parte amplia del libro a la historia de los fines estatales, y dice que este texto de San Isidoro influyó mucho en los llamados espejos de príncipes medievales. Los espejos de príncipes eran unos textos donde los autores le decían al príncipe cómo tenía que comportarse para ser un buen príncipe. Eran tratados también de deontología política, ¿no? Cómo tienes que actuar. Y señalaban también qué es lo que no tenía que hacer, ¿no? De qué tenía que apartarse para no ser un mal príncipe. Fue famoso sobre todo el espejo de Sajonia, quizás el más conocido. Entonces dice Sommermann que estos espejos de príncipes influyeron ya en la Baja Edad Media, vamos quemando etapas, en la teoría de los monarcómacos. Como sabéis, los monarcómacos impugnaron el absolutismo de los reyes y defendieron, primera vez, la soberanía popular. Uno de los últimos, de los más famosos, fue Johannes Althusius, al que dedica un libro von Gierke, y que considera que sus tesis influyen mucho ya, pasado el tiempo en el siglo XVIII, las tesis de Althusius, en la conformación del ideario, ¿no? De la ideología de los derechos humanos y del Estado de Derecho. En España, en la Escuela de Salamanca, hay autores que fueron sensibles a las tesis monarcómacas y que defendieron también la soberanía popular, como los textos de Juan de Roa Dávila o algunos pasajes de la obra de Bartolomé de las Casas, especialmente su tratado de Regia Potestate. Pero entre los autores españoles, sin duda el más famoso, como develador, como crítico de la corrupción política, fue el jesuita Juan de Mariana, que no fue profesor en Salamanca, sino en Alcalá de Henares, y que escribió el famoso libro de Regia Regis Institutiones, ¿no? Del rey y la institución real, donde establecía
cómo un gobernante se puede convertir en tirano. Y no solo el rey, sino los gobernantes en general, las personas que tienen responsabilidades políticas importantes. Y él distinguía dos tipos de tiranos: el tirano de hecho y el tirano de derecho. El tirano de hecho se llamaba absque titulo, le faltaba un título legal para tener funciones públicas y por tanto era un usurpador. El usurpador puede ser depuesto por la comunidad, por el pueblo en cualquier momento, precisamente porque no está legitimado para desempeñar ninguna función pública. Por tanto, el tirano de hecho en cualquier momento puede ser depuesto. Pero ya es más complicado con el tirano de derecho, la persona que tiene justo título para mandar, para desempeñar una función pública, pero pierde su legitimidad de origen con la falta de legitimidad de ejercicio, porque ejerce mal esas funciones públicas. Entonces él establece unos requisitos para oponerse a este tirano. Primero, unos representantes del pueblo hablarán con él para que deponga su aptitud. No suele esto dar efecto, y entonces ya se va a una segunda fase que argumenta muy bien Mariani, se anticipa las teorías de la resistencia pasiva y la desobediencia civil, y si ni con esto el tirano accede a deponer su actitud, ya cabe la rebelión armada. Entonces cabe el tiranicidio, la muerte de ese tirano. Es curioso porque dice, pero la muerte nunca se le podrá dar por veneno, porque ese es un instrumento vil, o sea, se le puede dar una puñalada, cortarle la cabeza. Ahora, veneno, no. O sea, la inyección letal, Juan de Mariana no la aprobaría. En fin, pasado el tiempo, ya nos encontramos en el siglo de las luces, en la modernidad. Ya Montesquieu alude al tema de la corrupción, el esprit de loi, el espíritu de las leyes, y dice que corrupto es todo funcionario que se aparta de la ley en el desempeño de su función pública. Pero claro, se ha dicho con razón que este concepto de corrupción política se solapa y lleva a equívocos con el concepto de arbitrariedad, porque el concepto de arbitrariedad consiste precisamente en eso, en el funcionario público que actúa al margen de la ley. Y no contribuyó a aclarar el tema las páginas, por otra parte brillantes, que dedica uno de los grandes filósofos del derecho y penalistas del siglo pasado, Gustav Radbruch, que dedica al tema de la arbitrariedad y la corrupción política, porque él pone como ejemplo, del que saca consecuencias, el tema famoso del molinero de Potsdam, que no sé si muchos de vosotros quizá conocéis, ¿no? El Kaiser Guillermo Federico de Prusia, cerca de Berlín, en la ciudad de Potsdam, estaba construyendo un palacio, el Belvedere, y entonces sus arquitectos y jardineros le dijeron que ese palacio lindaba con un fundo de un molinero, que sería muy interesante añadirlo a los jardines regios, porque entonces le darían más esplendor, más magnificencia. Entonces el Kaiser mandó a su secretario para que ofreciera una cantidad que se puede considerar justa, incluso generosa, al molinero y comprarle su fundo. Pero aquí que el molinero dijo que eso lo había heredado de sus mayores y que él se sentía feliz en el molino y que no quería vender para nada. Entonces el Kaiser montó en cólera, le llamó a su presencia, dice, oye, ¿no sabes que yo si quiero te puedo confiscar el molino porque soy el Kaiser? Entonces dice que el molinero, con una gran presencia de ánimo, le dijo, Kaiser, tú podrías hacer esto, sí, pero aún hay jueces en Berlín. Entonces Gustav Radbruch dijo que en la sociedad alemana, en el mundo alemán, cada vez que un funcionario público cometía un acto de corrupción o un acto de arbitrariedad, decía, aún hay jueces en Berlín. Bueno, tú harás esto, pero hay unos jueces independientes que podrán castigar tu abuso, ¿no? Tu abuso político. Todo esto terminó con el nazismo, claro, se estaba refiriendo a una época anterior a la del nazismo. Pero como digo, tampoco Radbruch nos aclara bien los límites entre la arbitrariedad y la corrupción política. Por ello paso ya al segundo bloque de la reflexión. Vamos a ver cómo delimitamos el concepto de corrupción política.
Hay algunas obras que se han hecho clásicas en estos últimos años, una de la profesora norteamericana Susan Rose Ackerman, que se titula sobre la corrupción en el gobierno. En España, el administrativista Alejandro Nieto escribió un libro en el 1996, sobre la corrupción política en la España democrática, interesante. Nuestros compañeros, el profesor Laporte y la profesora Álvarez, dirigieron una obra colectiva sobre temas de corrupción política, y un profesor argentino, pero ya afincado en España, Jorge Malen, le dedicó 2 libros a esta materia, uno sobre los aspectos jurídicos, éticos y políticos de la corrupción, y otro que se titula Globalización, Comercio Internacional y Corrupción. Pues bien, de este breve elenco de obras, puramente orientativo, he entresacado ideas para una propuesta de definición de la corrupción que sería más o menos así. Corrupción política es el desempeño de una función pública al margen de los deberes que le son propios y para conseguir un interés, para obtener un interés, bien para el propio funcionario corrupto o bien para personas vinculadas a él. La definición tiene un elemento óntico, diríamos, que es desempeño de función pública al margen de los deberes que le corresponden, que son propios de esa función, y un elemento teleológico es búsqueda de un interés, ¿no? Veamos estos 2 elementos. Por lo que respecta al primero, la discusión y la discrepancia se plantea entre quienes dicen que ese concepto de deberes que son propios a un funcionario público, a quien desempeña un cargo público, a un representante político, en fin, esos deberes entrañan también no solo deberes jurídicos, sino deberes morales, ¿no? Es una actitud que ha defendido últimamente en un libro sobre la deontología de las profesiones jurídicas una profesora española, pero afincada en Palermo, la profesora Isabel Trujillo, ¿no?, que trabaja en Palermo sobre este tema. El profesor Nieto se opone a cualquier inclusión de categorías morales en la tipificación de la corrupción política. Dice que la corrupción de un funcionario público o de un político tiene que ser siempre un acto que vaya contra la ley. Es un acto una transgresión de una norma jurídica, sea penal o sea administrativa o sea de otro ámbito. Pero siempre tiene que haber una transmisión legal, porque el otro crea una gran incertidumbre, dice Nieto, y porque no debemos olvidar, recuerda él, que el artículo 26 de la Constitución española prohíbe los tribunales de honor. Es decir, no mezclemos aquí categorías morales más o menos heterogéneas o imprecisas, sino que circunscribámonos en el tema legal. Y no se confunde con la arbitrariedad, porque hay un elemento teleológico. Funcionario arbitrario es aquel que desempeña sus funciones al margen de la ley. Pero para que eso sea corrupción, no solo tiene que actuar al margen de la ley, sino persiguiendo un interés. Persiguiendo un interés para él o para sus allegados, ¿no? Frente a estas 2 tesis opuestas, ¿no?, es decir, que dentro de los deberes caben deberes jurídicos y deberes morales in genere, en general, y frente a quienes son estrictos, como el administrativista Nieto, dice no, solo deberes jurídicos, solo obligaciones jurídicas. Hay una tercera vía, que es la que defiende esta profesora americana, la profesora Ackerman, que dice que serían en principio, por supuesto, los deberes jurídicos, los que serían los que objeto de esa transgresión, pero también cabría aludir a deberes morales, pero de una moral institucionalizada, ¿no? Espera un poco en tesis de Ronald Dworkin, de Mark Corbin, que hablan de la moral institucional, de la moral institucionalizada. Gregorio Pérez Barba insistió mucho en distinguir también la ética pública de la ética privada. Y efectivamente, en muchos aspectos de la función pública existen catálogos o códigos de deontología profesional en los cuales esos deberes han sido ya codificados, han sido precisados, y entonces no nos movemos en una atmósfera de inseguridad jurídica, de incertidumbre como se temía Nieto, sino que ya estamos ante deberes
que no son estrictamente jurídicos, que pueden ser deberes morales, pero que han sido precisados, codificados y han sido objeto, por tanto, de una posibilidad de un conocimiento, y quien los transgrede sabe que está vulnerando deberes que son propios de esa función. Con respecto al elemento teleológico, el interés básicamente siempre es un interés crematístico, un interés dinerario, un interés de lucro dinerario. Pero puede ser también un interés ideológico, puede ser que el funcionario transgrede sus deberes para favorecer una determinada opción, una ideológica, una opción, y eso también sería un caso de corrupción política. Y el interés puede tener por objeto enriquecer al propio funcionario que realiza este acto, o a su propia ideología, o a personas que le son afines, familiares, o personas con las que él está ligado por problemas también de tráfico de influencias, de interés económico, que sea, ¿no? Hay algún autor que dice que también caería dentro del elemento teleológico de la definición de corrupción política la actuación que tuviera por objeto causar un perjuicio a una persona. No solo interesarse el funcionario, sino el funcionario, pongamos que en unas oposiciones, y estando los baremos muy claros, pues quiere simplemente perjudicar a uno de los candidatos. Dice, esto sería también una corrupción política. Pero yo entiendo que no, porque esto más bien entra de lleno en el tipo de la prevaricación, dictar una resolución jurídica por parte de un funcionario a sabiendas de que es injusta, dictar una resolución. Puede haber algunos elementos lábiles, algunos casos en los que estén próximas ambas figuras, pero en principio creo que habría que distinguir corrupción política de prevaricación, porque es lo que se distingue de arbitrariedad. Y bien, avancemos un poco más y vamos a ver qué remedios se me ocurren, ¿no? ¿Qué remedios podría yo apuntar para luchar contra esta lacra que es la corrupción política? Voy a aludir a tres tipos de remedios que me parece que podrían ser útiles, o que pueden ser útiles, o que han demostrado incluso utilidad en la lucha contra la corrupción política. En primer lugar, medios de carácter jurídico-político. En segundo lugar, medios tecnológicos. Y por último, medios educativos, ¿no? Medios, si se quiere, de pedagogía política, pedagogía social. Medios técnico-jurídicos. Muchas veces, en una sociedad democrática, los jueces no pueden incriminar a determinadas personas que tienen un reproche social, un reproche de la opinión pública, porque sus actuaciones no están tipificadas en el Código Penal. Entonces, la existencia de un buen Código Penal, de una buena ley de enjuiciamiento criminal, es buena para luchar contra los casos más graves de corrupción. Luego, si también las normas administrativas son precisas, podrán también sancionarse otras conductas menos importantes. Pero contar con un buen Código Penal donde se tipifiquen las conductas corruptas y una buena ley de enjuiciamiento criminal allana mucho el camino, ¿no? para poder acabar con esta lacra, ¿no? Con este fenómeno ominoso. También los profesores, los teóricos de la filosofía y la teoría del derecho y los constitucionalistas suelen establecer, con mucha razón, que hay una simetría, ¿no? Entre lo que es la potenciación del Estado de Derecho y la garantía de los derechos fundamentales, y la lucha contra la corrupción, y al propio tiempo el debilitamiento del Estado de Derecho, la falta del Estado de Derecho y de las libertades fundamentales, que daría mayor cobijo o mayores posibilidades de corrupción. Si tomáramos, por ejemplo, como base de este planteamiento la tipología que traza John Rawls en uno de sus últimos libros, creo que quizá fue el último, The Law of People, ¿no? El derecho de gentes o el derecho de los pueblos, cuando él habla de tres tipos de Estado, ¿no? Los estados liberales, que serían donde rige el rule of law, donde rige el Estado de Derecho, donde las libertades están garantizadas, protegidas y funcionan, donde existe, eso lo dice más bien
en su obra Political Liberalism, el liberalismo político, donde existe el overlapping consensus, el consenso por superposición, es decir, donde no hay ninguna ideología que excluya a las demás, que se considera como única ideología verdadera, sino que se permita la alternancia política. Estos serían los estados liberales, ¿no? En segundo lugar, él habla de los estados decentes. Serían estados que viven al margen de lo que es la tradición occidental del rule of law, del Estado de Derecho, pero en el que hay ciertas garantías para la persona. En primer lugar, aunque no existan partidos políticos, pero existe una cierta participación de las personas en el gobierno, un cierto control del gobierno. Esta sería la primera garantía. La segunda, libertad de expresión. Las personas que viven en esos estados llamados decentes podrían expresar sus opiniones y habría una prensa con un determinado grado de libertad. Y la tercera garantía, tribunales independientes. Esos serían estados decentes. Y por último están los estados criminales, donde no hay Estado de Derecho, no hay libertades, los tribunales están al servicio del poder, de quien detente el poder, etc. Pues bien, que habría establecer una gradación. Estados liberales, o estados sociales de derecho, se llama liberales por la tradición anglosajona, americana y tal, pero creo que el Estado social de derecho, el Estado social y democrático de derecho, por mayor motivo, ¿no? Allí habría, en principio, hay mayor